Bueno, entonces ahí tenemos la radiografía de un antebrazo. El antebrazo es el tercer segmento del miembro superior, la cual está siendo formada por dos huesos que son el cúbito por adentro, este es el cúbito, hueso cúbito por adentro y el hueso radio por afuera. Ahí está. Hueso cúbito por adentro y hueso radio por afuera. Ambos huesos están siendo próximos en sus partes o extremos superior e inferior, se aproximan, en tanto que en su parte central estos huesos se alejan o se separan formando un espacio óseo denominado espacio interóseo, el cual va a estar siendo ocupado por una membrana a la cual vamos a denominar membrana interósea. Bueno, entonces vamos a describir este hueso cúbito, el hueso cúbito. ¿Cómo sé que este hueso cúbito es de la derecha o es de la izquierda? Bastante fácil. Vamos a ver que en su extremo superior el hueso cúbito presenta dos eminencias óseas voluminosas, una que se dirige hacia arriba y otra que se dirige hacia adelante. Estas dos eminencias óseas van a circunscribir o van a formar mejor entre los dos una superficie articular a la cual vamos a llamar cavidad sigmoidea del hueso cúbito, el cual va mirando hacia adelante y un poco hacia arriba. Ahora, en su parte externa de esta cavidad sigmoidea vamos a encontrar otra pequeña superficie articular, que es esa de ahí, a la cual vamos a llamar cavidad sigmoidea menor del hueso cúbito, que se va a articular con la cabeza del radio. Ahora, eso tiene que estar hacia afuera. Hacia abajo vamos a encontrar, en su parte inferior, vamos a encontrar esta formación, que es la cabeza del hueso cúbito. Esta cabeza del hueso cúbito, el cual mira siempre hacia afuera y un poco hacia adelante. Y en su parte posterior y externa vamos a encontrar esta pequeña apófisis denominada apófisis estiloides del hueso cúbito. Bueno, tomando en cuenta esas partes, esos detalles anatómicos importantes, vamos a mencionar también que uno de sus bordes va a mirar hacia afuera. Este borde es el borde externo del hueso cúbito, que es más cortante que los bordes anterior y el borde posterior. Ahí está el borde externo. Tomando en cuenta estos detalles anatómicos, entonces vamos a decir que el hueso cúbito es un hueso largo, par, y como es par, es un hueso asimétrico. Como en todo hueso largo, par y asimétrico, vamos a describir una parte central llamada cuerpo o diáfisis y dos extremos que son extremo superior o epífisis proximal o epífisis braquial y un extremo inferior o epífisis inferior o epífisis distal. ¿Listo? Bueno, en el cuerpo, cuando yo realizo un corte transversal, ahí vamos a cortar, yo veo que el cuerpo tiene la forma de un triángulo. Entonces ya saben que en todo triángulo vamos a describir una cara anterior. Bueno, en todo triángulo vamos a describir tres caras y tres bordes. De estas caras, en el hueso cúbito se describen una cara anterior, que es toda la que estamos viendo aquí. Cara anterior. Vamos a describir una cara posterior, que es todo eso de ahí. Una cara posterior. Y por último, vamos a describir una cara interna, que es esta de ahí. ¿Listo? Cara interna. Cara posterior. Y por último, la cara anterior. Y de la misma manera tiene tres bordes, que son un borde anterior, ese borde de ahí, borde anterior, borde posterior, ahí, borde posterior, y el borde más cortante, que es el borde externo, ese de ahí, borde externo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la cara anterior. La cara anterior en sus 3/4 superiores está más o menos acanalada, casi acanalada podemos decir, aunque no es tan un canal real. Bueno, esa cara anterior en sus 3/4 superiores, ahí,
va a prestar inserción al músculo flexor común profundo de los dedos. ¿Listo? Bueno, cara anterior entonces, músculo flexor común profundo de los dedos en sus 3/4 superiores. Ahora, en su cuarto inferior, en la parte más inferior, esta cara anterior presta inserción al músculo pronador cuadrado. Repito, cara anterior, 3/4 superiores, presta inserción al músculo flexor común profundo de los dedos y en su 1/4 anterior va a prestar inserción al músculo pronador cuadrado. Vamos a la cara interna. La cara interna, ahí, es lisa en casi toda su extensión, convexa en sentido antero-posterior, más ancha también en su parte superior y en su parte inferior se vuelve un poquito más angosta y se continúa con la apófisis estiloides del hueso cúbito. Esta cara anterior en sus 3/4 superiores va a prestar inserción al músculo flexor común profundo de los dedos, que es el mismo que se inserta aquí en la cara anterior. ¿Listo? Ahora, en su 1/4 o 2/4 inferiores, esta cara interna va a estar en contacto con el tendón del músculo cubital anterior y además que a este nivel va a estar en relación con la piel y el tejido celular subcutáneo. Nada más cara interna. Se inserta un músculo y por abajo está en relación con el tendón y la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos entonces a la cara posterior. Ahí está la cara posterior. Bueno, vamos a continuar entonces con la cara posterior. En la cara posterior lo primero que encontramos, yendo de arriba hacia abajo, son los siguientes. En la parte superior encontramos una superficie triangular ahí, destinada a la inserción del músculo ancóneo. Por debajo de esa superficie triangular encontramos una cresta vertical ahí, esa pequeña cresta, que divide a esta cara posterior en dos porciones, una externa y otra interna. En la porción externa se van a insertar 4 músculos de la región profunda del antebrazo, que son los siguientes: abductor largo del dedo pulgar, extensor corto del dedo pulgar, extensor largo del dedo pulgar y el extensor propio del dedo índice. Entonces, repito, abductor largo del dedo pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. Largo, corto, largo, propio. Largo, corto, largo, propio. ¿Listo? Ahora, en la porción interna que nos resta de la cresta, en la porción interna se va a insertar el músculo cubital posterior, el cual además va a cubrir a esta porción en casi toda su extensión. Nada más la cara posterior. Vamos entonces a los bordes. El borde anterior, ahí está el borde anterior, es casi convexo, liso, casi no se puede percibir. Y lo mismo que pasa con la cara anterior. En el borde anterior, en sus 3/4 superiores, se va a insertar el músculo flexor común profundo de los dedos y en su 1/4 anterior o en su 1/4 inferior se va a insertar el músculo pronador cuadrado. Borde anterior, 3/4 superiores, el músculo flexor común profundo de los dedos y en su 1/4 inferior el músculo pronador cuadrado. Nada más. Borde posterior. El borde posterior está contorneado a manera de una S itálica. Ahí, borde posterior, en la cual se van a insertar los músculos cubital posterior y el músculo flexor común profundo de los dedos. Ahora, en el borde externo, que es más cortante, en este borde externo, ahí, se va a insertar la membrana interósea. Y no olvidemos que el borde externo en su parte superior se divide en dos ramas, ahí en dos ramas, para dar lugar a una formación, a una superficie articular que vamos a describir cuando llevemos el extremo superior del hueso cúbito. Nada más entonces en cuanto al cuerpo del hueso cúbito. Listo, entonces pasemos al extremo superior del hueso cúbito.
o la extremidad superior del hueso cúbito. En esta extremidad superior vamos a encontrar que este mismo está siendo formado por dos eminencias óseas, dos eminencias voluminosas, a las cuales vamos a denominar, olecranon y apófisis coronoides. El olecranon se sitúa en la parte posterior superior del extremo superior y el apófisis coronoides se sitúa en su parte anterior del extremo superior. Ambas apófisis van a formar en su parte anterior y superior una superficie articular a la cual vamos a denominar como cavidad sigmoidea del hueso cúbito. Bueno, entonces describamos las dos apófisis, olecranon y coronoides. La apófisis olecraniana, esta de aquí, tiene la forma prismática triangular de base inferior que se continúa con el hueso y un vértice superior y anterior, el cual vamos a denominar como vértice de la apófisis olecranon. Tiene la forma prismática triangular, hemos dicho, entonces vamos a describir en esta prisma cuatro caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral interna, una cara lateral externa, un vértice superior y una base. Ya saben que la base se continúa con el hueso, se suelda íntimamente con él, en tanto que el vértice o pico, ahí está, se va a alojar en la fosita olecraniana que hemos encontrado al describir el extremo inferior del hueso húmero cuando nosotros realizamos el movimiento de extensión del antebrazo sobre el brazo. En cuanto a las caras de la apófisis olecranon, esta apófisis olecranon tiene dos caras, hemos dicho, una cara anterior y una cara posterior. También tiene una cara interna y una cara externa, que más que caras, esas dos últimas son simples bordes. La cara anterior entonces va a formar parte de una superficie articular, a la cual denominamos cavidad sigmoidea mayor del hueso cúbito, el cual se va a articular con la polea que hemos encontrado en el hueso húmero, con la polea o tróclea humeral, formando la articulación húmero-cubital o articulación del codo. Para que esta cavidad sigmoidea se articule con la tróclea, va a presentar la configuración inversa a la tróclea. Entonces presenta dos vertientes, hay dos carillas laterales, y en vez de presentar una garganta, esta cavidad sigmoidea presenta una cresta obtusa que se dirige en sentido antero-posterior. Nada más la cara anterior. La cara posterior es bastante rugosa, bastante rugosa, y esta cara posterior va a prestar inserción en su parte inferior al tendón del músculo tríceps braquial. Entonces, cara posterior se inserta el músculo tríceps braquial. ¿Y qué pasa con los bordes? El borde interno, el borde interno y el borde externo, que hemos descrito a veces como cara interna y cara externa de la apófisis olecranon, no van a servir más que para prestar inserción a los ligamentos lateral interno y el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Nada más en cuanto a la apófisis olecraniana. La apófisis coronoides, que es esta que ven aquí, es la parte anterior, esa apófisis coronoides, tiene igual la forma de un pico de loro, el cual se va a dirigir hacia adelante y tiene además una base posterior que se une al resto del hueso. Esta apófisis coronoides vamos a describir una cara superior que forma parte de la cavidad sigmoidea mayor del hueso cúbito y va a presentar también una cara inferior, una cara inferior bastante rugosa, en la cual se va a insertar el músculo braquial anterior. De sus bordes, el borde interno y el borde externo prestan inserción a ligamentos laterales de la articulación del codo. Ahora, lo más notorio que encontramos en la parte externa
de ambas o entre ambas eminencias óseas va a ser la existencia de una caría articular. Esa caría articular es esta de aquí. Esa caría articular se va a denominar cavidad sigmoidea menor del hueso cúbito. Entonces ahí tenemos en la parte externa y entre la apófisis olecraniana y la apófisis coronoides una pequeña cavidad denominada cavidad sigmoidea menor del hueso cúbito, el cual en estado fresco se va a estar siendo bañada por cartílago hialino y además aquí se va a articular con la cabeza del radio, formando de esta manera la articulación cúbito radial superior. Nada más en cuanto al extremo superior del hueso cúbito. Veamos entonces el extremo inferior del hueso cúbito. Inferior del hueso cúbito encontramos esta formación a manera de cilindro, a la cual vamos a denominar cabeza del cúbito. Esta cabeza del cúbito va a estar siendo bañada igualmente como toda superficie articular por cartílago hialino. Vamos a ver que esta cabeza del cúbito hacia afuera presenta una superficie articular, el cual se va a articular con una caría homóloga que vamos a encontrar en el extremo inferior del hueso radio, con la cual va a formar la articulación radiocubital inferior. Además, esta cabeza del cúbito en su cara inferior presenta otra superficie, el cual en estado fresco va a estar siendo o va a estar mejor en relación con un rodete o con un fibrocartílago triangular que lo va a separar de la articulación de la muñeca. Ahora, en su parte posterior e interna de esta cabeza del cúbito encontramos una pequeña apófisis, a la cual denominamos, esa de allí, apófisis estiloides del hueso cúbito. Esta apófisis estiloides del hueso cúbito, en su vértice, va a prestar inserción a los ligamentos laterales internos de la articulación de la muñeca. Bueno, nada más en cuanto al hueso cúbito, además que la apófisis estiloides del hueso cúbito está siendo separado de la cabeza del cúbito por un canal. Ahí tienen un pequeño canal. Ese canal va a estar en relación con el tendón del músculo cubital posterior. Bueno, ahí creo que se ve. Ahí. Bueno, ahí está un pequeño canal en su parte posterior, por donde se desliza el tendón del músculo cubital posterior. Nada más en cuanto al hueso cúbito. Entonces vamos a continuar seguidamente con el hueso radio.